Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast semanal donde normalmente estoy comentando las noticias más relevantes de la semana y el día de hoy le vamos a entrar a este asunto de la mafia de la ciencia que fue bastante escandaloso en la última semana. Vamos a platicar los pormenores, más o menos cómo está articulado este asunto y también vamos a platicar un poco sobre la sucesión presidencial que se movió muy interesante las fichas en el tablero político esta semana y también ahí les voy a dar un poco mi análisis que creo que les va a resultar interesante porque vamos a platicar cómo se andan moviendo ahí las fichas en el tablero. Pero bueno, vamos a arrancar con este asunto de la mafia de la ciencia que causó mucha controversia luego de que la semana pasada varios medios de comunicación denunciaron persecución política contra 31 científicos luego de que la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión por... no quedó del todo claro, a mí hasta el día de hoy no me queda del todo claro por qué delito fue. Hay quien manejaba que se les acusaba de delincuencia organizada, que es la versión más sonada. Hay quien afirmaba, incluso el rector de la UNAM mencionó asociación delictuosa, que podrían parecer lo mismo, pero no lo son. Y también el delito de peculado. Entonces, hasta el día de hoy no hay mucha claridad. La fiscalía había soltado por ahí un comunicado luego de que se armó todo un escándalo, pero no aclararon exactamente qué delitos eran. Y las versiones de prensa son contradictorias. La mayoría afirman que es por delincuencia organizada. Pero el caso es que el conflicto se debe a que se creó en 2002 una organización que se llama el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, a través del cual se canalizaron millonarios recursos para asesorar al Poder Ejecutivo, es decir, a la presidencia, en materia de ciencia y tecnología. Es una organización que reúne a las élites académicas del país, centradas principalmente en la Ciudad de México, y algunas organizaciones empresariales sobre todo. Entonces se supone que a través de esta organización se iba a generar una serie de contenidos en políticas públicas y demás para hacer leyes a favor de la ciencia y tecnología y ta. Este asunto surge a partir de 2002 con la Ley General de Ciencia y Tecnología, y dentro de esa ley venía especificado la creación de un foro consultivo científico y tecnológico. Acá en esta cronología que hizo como parte de su investigación el periodista Ricardo Valderas, que ha estado en varios medios ahí comentando el tema, pues especifica este asunto, ¿no? Acá está la ley en la que se fue reformando este asunto del foro consultivo y tecnológico, y de cómo originalmente se suponía que este foro consultivo iba a estar dentro de la estructura de CONACYT, el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología, a través del cual se financia las investigaciones científicas, básicamente, las becas, todo este asunto. Pero resulta que a la mera hora acabaron haciendo una asociación civil con el objetivo de entregarle fondos públicos. Esto de entrada pues es bastante cuestionable porque es una forma de privatizar dinero público. Recordemos que muchos de los esquemas de financiamiento de privatización o de saqueo durante la era neoliberal se dio a través de estos fideicomisos, es decir, creaban un fideicomiso privado a través del cual el Estado destinaba grandes cantidades de dinero, y ya el manejo de esos fideicomisos era bastante opaco. Muchas veces eludía incluso los controles de transparencia, de la auditoría y demás, y otras veces pues no quedaba del todo claro pues los destinos de estos fondos, ¿no? Entonces ahí fue una robadera de dinero durante toda la era neoliberal. Yo investigué bastantito el tema de los fideicomisos, principalmente cuando entré a lo de Pemex a investigar las corruptelas en Pemex, y después también en el FONCA, en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces yo veo un esquema de desvío de recursos públicos bastante similar. Pero el caso es que
la fiscalía les había imputado pues estos delitos contra algunos notables científicos, entre comillas. Y se armó toda una polémica porque decían que el gobierno de López Obrador estaba persiguiendo a los científicos, que era el colmo y demás. Y yo dije, bueno, yo no hablaría tanto de persecución política porque sí hay algunos elementos bastante cuestionables, ¿no? Aunque creo que también pues, la fiscalía se excedió en imputarles los delitos de, hasta dónde sabemos, de delincuencia organizada, porque no queda del todo claro de qué se les imputaba exactamente, ¿no? La fiscalía la semana pasada emitió un comunicado en el que no era muy precisa en qué tipo de delito era. Hay quienes dicen, o varias versiones de prensa decían que era delincuencia organizada, o el mismo rector dijo asociación delictuosa y demás, ¿no? Otros decían que por el delito de peculado. No quedó del todo claro. Yo por ahí me puse a investigar a ver si aplicaban y resulta que el delito de delincuencia organizada, si fuese el que se les fincó, es una exageración total de la fiscalía y sí da pie a que se pueda incluso hablar de una persecución. Si es asociación delictuosa, yo creo que podría aplicar, me parece un poco forzado, aún así, pero aquí, por ejemplo, la asociación delictuosa se define como el que forme parte de una asociación o banda de 3 o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de 5 a 10 años y de 100 a 300 días de multa. O sea, sostener en términos judiciales que esta asociación creada por ley o dentro de una ley ahí medio ambigua, medio a modo y demás, dio pie a una banda para delinquir. Me parece que la fiscalía lo va a tener muy, muy, muy difícil en este asunto, ¿no? En el peculado, que es el desvío de recursos públicos, pues a lo mejor podría aplicar, dependiendo de la investigación que haya realizado la fiscalía, sobre todo en esta parte, ¿no? La tercera. Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades. Es decir, que si se demuestra que el dinero que se le destinó al foro científico, consultivo y tecnológico fue utilizado con otros fines para beneficio de unos cuantos, podría aplicar el delito de peculado. Falta ver qué tan sólida está el expediente o la carpeta de investigación que armó la fiscalía, que ya fue denegada 2 veces por un juez que dijo que no había elementos para ello. Aquí, como no tenemos acceso a la carpeta de investigación, no sabemos pues si fue más una pifia de la fiscalía, si el juez también ahí tuvo que ver, como hemos visto en otros casos, pero yo en lo personal, por lo que he visto a lo largo de esta semana, diría que la fiscalía pues no armó el expediente con la suficiente solidez. Y pues eso, ustedes saben que yo soy bastante crítico de lo que ha sido la fiscalía, le he dedicado bastante en las últimas semanas, y pues esta sería una mancha más para el fiscal Alejandro Gertz Manero, que también estuvo involucrado, hay que decirlo, en una polémica que de alguna manera toca a este sector de la ciencia y tecnología, y fue por la manera en que le rechazaron durante varias veces ingresar al Sistema Nacional de Investigadores Grado 3, que es en donde están pues las vacas sagradas de la ciencia y la tecnología, y que durante esta administración de López Obrador, ya con Álvarez Bulla al frente del CONACYT, se le aprobó este asunto en un asunto que resulta ahí medio sospechoso de que pudo haber sido un favor político por parte de la directora de CONACYT para beneficiar a Gertz Manero, o al menos esa es la versión que se maneja en algunos medios, ¿no? Pero pues ya sabemos que en los medios hay que creerles la mitad de lo que se dice y se especula, porque muchas veces no tiene mucho que ver este asunto. Y bueno, como les iba comentando, el caso es que se creó una organización, una asociación civil, que pues recibía más o menos 2.7 millones de pesos por año al principio. Ya después se fueron bastante más arriba estas cifras, ¿no? Ya en los últimos años pues recibían de a 50 millones de pesos por año. Y aquí está un estado de cuenta, ¿no? Que
por ahí publiqué y también se armó bastante, que no es mío, este lo consiguió el periodista Ricardo Valderas, que le entró de lleno al tema a partir de una filtración que le hicieron sobre cómo se estaban manejando el dinero del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, ¿no? Entonces aquí pueden ver, pues el estado de cuenta, el estado financiero es bastante cuestionable. Este es del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2019 y vemos que, por ejemplo, se destinaron 23 millones de pesos, 23 y medio, a una cosa tan genérica como actividades sustantivas, lo que sea que eso significa. Servicios personales, 21 millones. Por ahí puede incluir nóminas y otro tipo de cosas, ¿no? Materiales y suministros, casi 1 millón de pesos. Servicios generales, 3,5 millones de pesos. Equipo de cómputo, casi 1 millón de pesos. Y bienes muebles, que incluye la compra de una casa en Coyoacán, 400,000 pesos en tan solo un año, ¿no? Es decir, 50 millones de pesos. ¿A qué se iba destinado este asunto? No queda del todo claro. Por ahí salieron algunos de los exdirectores de este foro que reúne a la élite académica que opera en México, que ya más adelante les platicaré algunas de la forma en que operan estos grupos políticamente. Y pues resulta que les costaba bastante trabajo decir en qué se había gastado el dinero. Muchos de ellos decían pues en reuniones, en algunas publicaciones, en generar insumos para políticas públicas, es decir, para la cantidad de dinero que estaban recibiendo, sobre todo en el último sexenio de Peña Nieto, pues la defensa fue bastante pobre. Salieron ahí en varios medios, ¿no? Uno de ellos, José Franco, con Julio Astillero, que a mí me pareció muy, muy emblemática pues del cómo tú puedes estar trabajando en una organización y cuando te preguntan cuáles han sido los 3 logros más palpables, pues que tartamudees y que no sepas bien cómo contestar, decir puras ambigüedades de que son muchos logros, pero no algo concreto, pues da de qué hablar y da para pues sospechar, ¿no? Yo por ahí estuve investigando y me metí un poco a ver qué había hecho esta organización con el dinero público, ¿no? Tratar de hacerle una pequeña, digamos, auditoría. Entonces, algo de lo más destacado, pues son estos informes, que son una especie el in situ, la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión. Para empezar, en los objetivos de esta organización se suponía que era asesorar al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente. Después ahí medio le cambiaron que resulta que pues siempre no, que era para asesorar al Congreso. Es decir, que de tanto asesorar pues ya no saben ni a quién asesoran. Entonces traen un lío ahí que pues uno pues sí le da la sospecha de que realmente es la justificación para generar dinero y ganar grandes carretadas de dinero en este asunto, ¿no? El sistema de información, que se supone que es como lo más emblemático que hace esta organización del Foro Científico y Tecnológico, pues hacen una serie de fichas, ¿no? Aquí como la obesidad y la diabetes en México. Y pues ya ahí hacen un pequeño informe de no más de 6 páginas, está el resumen y el informe completo. Yo revisé algunos y pues sí son un material de consulta aceptable, ¿no? No es la gran cosa tampoco. Y la pregunta es, pues esto cuesta 50 millones de pesos. Uno podría decir, pues, esto lo podría hacer un área del CONACYT, destinándole 10 veces menos del presupuesto que estaban recibiendo al final. O porque además es este tipo de trabajos, pues ya los realiza una buena parte del sector académico en México. Entonces, pues, como que generar todo un organismo y una burocracia para estas fichas a mí me parece demasiado. A mí más bien me parece que pues estas fichas son como una especie de justificar el dinero, ¿no? O sea, de que se los están dando de alguna manera. Y por ahí había otros proyectos como esta revista Forum, que yo la estuve revisando en algunas publicaciones y pues es un proyecto de las élites, para las élites, por las élites académicas. Aquí veamos,
Ciencia y Tecnología e Innovación para el Desarrollo Económico y el Bienestar Social, Enrique Cabrero. Apréndanse el nombre del personaje, que es uno de los señalados por la Fiscalía. Fue el director de CONACYT con Enrique Peña Nieto y es un personaje pues influyente en el sector académico. A pesar de que ha sido cuestionada su gestión, ahorita acaba de ingresar hace no mucho a la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que es el órgano que decide quiénes son los directores de las facultades y quién no, que es la élite de la UNAM y tienen un peso político muy, muy importante. Entonces, cuando uno revisa esta revista, pues es una oda a la egolatría de estos personajes. ¿Qué opinan las élites académicas sobre sí mismas? Entonces, pues es como nada más verse el ombligo, ¿no? Y aquí vemos así lo importante de la opinión de estos personajes. Y no es el único, hubo más personajes que estaban vinculados pues a Enrique Peña Nieto, a estos grupos de poder político. Muchos de ellos pues eran promotores de la reforma energética, por ejemplo. Acá otro de los políticos cercanos al sexenio Peña Nieto, Bolívar Zapata, uno de los principales promotores de los transgénicos en el país. Y otra vez pues preguntarle a estas élites académicas qué opinan, su visión de la ciencia, del mundo y de la tecnología y de la innovación. Pues acá hasta sale Peña Nieto, Videgaray, Cabrero, el que les mencionaba hace un ratito. Pues todos estos son personajes cercanos al poder. Entonces eso de que son científicos ahí neutrales y hermanas de la caridad, pues a ver, que se los crea, a ver quién, ¿no? Con todo y la campañita mediática que traen. Yo conozco a algunos de ellos y pues no, a mí en lo personal no se me hacen mucho de fiar. Ya les iré platicando por qué. Pero bueno, el caso es que o sea, 50 millones de pesos para este trabajo a mí me parece muy, muy, muy cuestionable que se destine grandes cantidades de dinero público a estas cosas, ¿no? Y luego pues está el tema de pues, compras ahí medio raras de una casa en Coyoacán que costó 17 millones de pesos y que la justificación que daban algunos de los directores del foro científico era que pagaban 1 millón de pesos al año por la renta de un piso en unas oficinas ahí sobre Insurgentes y que pues a la larga les salía más barato comprar una casa en 17 años, que se acabaría de pagar en 17 años, en lugar de estar pagando una renta tan onerosa, ¿no? Pero una renta de 1 millón de pesos para un organismo que pues no está muy claro qué hace, pues ya es bastante sospechoso, diría yo, o bastante cuestionable en términos de política pública. El caso es que desde hace pues más de un año, hace como 2, que empezó como el recorte a los fideicomisos y demás, el CONACYT con Álvarez Bulla, una científica que está, si bien forma parte también de la élite académica, pues es de un grupo opuesto a estos que se han servido y despachado con la cuchara grande durante muchos años, ¿no? Entonces ha habido un choque constante entre el grupo de Álvarez Bulla, que fue directora o coordinadora de una organización que se llama Científicos Comprometidos con la Sociedad, que es relevante porque ya les iré platicando, pero mientras el país se iba a pedazos, pues muchos de estas élites científicas pues estaban muy cómodamente recibiendo grandes cantidades de dinero y muy pocos estaban levantando la voz mientras el país se convertía en una fosa clandestina, ¿no? Con toda la guerra contra el narco, las reformas estructurales, las privatizaciones y demás. Es decir, esta maiceada que les llegaba de varios lados a través de estímulos, apoyos, becas, y organizaciones de fines de dudosos objetivos, pues tenía muy cómodo a este sector de científicos o esta élite científica que no firmaba desplegados como los vemos ahora, nada más les tocaron el bolsillo y el presupuesto y ahí sí empezaron a rezongar. Y a mí esa parte se me hace sumamente criticable, porque a final de cuentas muchos de estos apoyos y de este dinero que se les estaba dando a estas élites científicas que son sumamente cerradas, pues era para eso, ¿no? Para generar una élite intelectual dócil a el régimen neoliberal. Y eso es lo que vimos los últimos 30 y tantos años. Hasta el día de hoy, pues todavía hay quienes están defendiendo los privilegios
que tenían a partir de la entrega brutal de dinero en estos temas, ¿no? Entonces, desde hace 2 años, la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, pues tiene un conflicto abierto con esta élite científica que se acabó judicializando. Entonces, más allá de los excesos que sí posiblemente cometió la Fiscalía General de la República y que son otra mancha a la de por sí ya cuestionada labor de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía, pues lo cierto es que hay algunos elementos para poner en duda qué se hizo con ese dinero, ¿no? Y que entreguen cuentas claras. Ahora resulta que estos grupos que viven quejándose de la transparencia o que la promueven, que el gobierno de López Obrador es opaco y demás, se les paran los pelos de punta cuando pues uno les exige cuentas en qué se gastó el dinero público durante 18 años, porque no son cantidades menores, fíjense, por acá están. Y es la página del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, ¿no? Que por ahí algunos periodistas que además son un periodista sobre todo que además ahora es fiscal aficionado, pues estaba muy enojado. Él es periodista de ciencia desde hace muchos años, pues yo la llevaba bien con él y demás, pues hasta hemos platicado de temas y demás. Su trabajo me parece bastante decente, pero respingó de una manera que pues a mí ya me hace sospechar pues por qué tanto enojo, ¿no? A defender con tanto ahínco a estos personajes. Fíjense, de 2003 recibían más o menos 11 millones de pesos y ya para los últimos años llegaron a recibir 40, 50 millones de pesos por año. Ya si uno le suma son casi 500 millones de pesos. ¿En qué se gastaron 500 millones de pesos? Y pues la respuesta es en reuniones, en burocracia, en informes. Entonces, pues 500 millones de pesos en eso es muy, 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 muy cuestionable a dónde fue a parar ese dinero. Y obviamente pues los científicos que están ahí metidos, pues luego pegaron el grito en el cielo y digamos que va a los alcanza las más altas esferas del sector académico. Si revisamos, por ejemplo, el directorio de la revista, pues aparece incluso el mismo Enrique Graue, ¿no? Como coordinación adjunta de investigación científica, es decir, el ahora rector y la defensa tan acalorada que dio a los científicos un día después de que se hizo el escándalo pues tiene que ver con estas relaciones. Recordemos que además al coordinador del foro lo designaba precisamente el rector de la universidad. En José Narro, pues todos los que han pasado por ahí, ¿no? Que ya sabemos que son principalmente priistas. O sea, en la UNAM hay varios grupos políticos y varios de ellos pues son muy afines al régimen priista. Las viejas vacas sagradas de la UNAM pues son principalmente de origen priista, ¿no? Entonces eso y lo acabamos de ver con la manera en que José Narro dejó la rectoría de la universidad y se fue de secretario de salud durante el desastroso sexenio de Enrique Peña Nieto sin que tuviera ninguna necesidad, pero pues tenía la mira puesta en tratar de construir su candidatura presidencial, ¿no? Entonces vemos cómo estas élites académicas operan políticamente, o sea, no son nada más científicos ahí encerrados en su laboratorio que se están dedicando al conocimiento humano, sino que están operando políticamente para ganar dinero, poder y demás. Entonces, a través de estos organismos. Y para acabarla de fregar, porque de repente uno se encuentra cosas bastante peculiares. Acá está, ¿no? Graue, como defendió en un discurso a estos científicos perseguidos por el régimen de López Obrador. Decía, este despropósito por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa, decía Graue, debemos manifestarnos. Es decir, aquí sí respingaron. Estas élites no se indignaron por lo de Ayotzinapa. A mí me tocó estar dentro del posgrado de la UNAM en Ciencias Políticas y Sociales como becario de CONACYT. O sea, conozco un poco de los manejes ahí, de cómo se manejan las becas, el dinero y demás, porque uno tenía que presentar informes y una serie de cuestiones. Y estas élites académicas nunca se pronunciaron por un caso como Ayotzinapa que convulsionó al país. Ellos estaban ahí muy cómodos todavía en su esfera de privilegios,
Pero ahora que les tocaron el bolsillo, uy, ahí sí ardió Troya, ¿no? Y a mí se me hace pues una cosa bastante cuestionable, por decirlo menos, que hasta que no les tocan el bolsillo, este, no son capaces pues de manifestarse, de cuestionar este tipo de actitudes, de manejos políticos que llevaron al país, pues como lo comentaba yo el otro día, al despeñadero. O sea, era desastroso lo que había pasado con el último sexenio, y pues había una élite intelectual pues muy comodina, que nunca no levantaba la voz, no se manifestaba, este hasta medio aplaudían las reformas estructurales, ¿no? Por aquí viene un personaje en la investigación de Valderas, José Luis Fernández Ayas, que fue también coordinador del foro, y que era uno de los promotores abiertos de la reforma energética, junto a otros personajes. Aquí figura Emilio Lozoya y demás, ¿no? La Fundación Colosio. Es decir, crearon todo un mecanismo para tener un grupo de élite de científicos afín a sus intereses y poder impulsar varios temas. Ya vimos también que el tema del rescate de los mineros de Pasta de Conchos también estuvieron metidos estos personajes, y tal como lo reveló esta muy buena investigación del periodista Ricardo Valderas, pues incluso pues era casi un gobierno entre las sombras, como él lo nombró, ¿no? Es decir, además de que se duplicaban funciones de estos, o sea, se duplicaban funciones con cosas que ya hacía la UNAM, ya hacía el mismo CONACYT, y aparte les inyectaban mucho dinero, pues era como pues maicear a estas élites académicas. Ese es el tema de fondo. Y cuando uno revisa en qué gastaron varias cosas, pues vemos que mucho era en consultorías, ¿no? Mucho del dinero gastado se iba a consultorías que obviamente las coordinaban ellos mismos. Entonces, pues es sumamente criticable este asunto. Ahora decir que son perseguidos políticos, son víctimas y hermanas de la caridad, pues a mí me parece bastante cuestionable, pero pues ya ven que aquí todo se polemiza a grados extremos, ¿no? De hecho, por acá estaba y de hecho, pues en la entrevista, pues hubo derecho a réplica en el reportaje que presentó Valderas, que muchos ya lo estaban criticando sin siquiera haber leído el reportaje. Es una cosa tremenda, pero pues cosas que pasan, ¿no? Y aquí vemos pues, los vínculos con pues varios grupos del PRI principalmente. La ex senadora Ana Lilia Herrera, Joaquín Hendrix, Juan Pedro Laclet. Era coordinador del posgrado de la UNAM cuando yo estaba estudiando, y cuando estábamos todos ahí con lo de Ayotzinapa, pues este personaje pues ahí trataba de desactivar al movimiento, ¿no? Era bonachón hasta eso, la verdad, pero pues tibio y totalmente cercano a las cúpulas del PRI, ¿no? Y era evidente, y por eso yo cuestiono tanto a esta élite académica comodina, que pues ahora sí se indignan y demás, cuando pues mientras el país iba al despeñadero no decía nada. Y andaba yo buscando por aquí otro. Y les decía que pues, los estados financieros pues me recuerdan cuando yo documenté un desfalco de 240 millones de pesos que le quitó la Secretaría de Hacienda a Pemex y CFE para usarlos en otras cosas, ¿no? Y obviamente venían etiquetados como aprovechamientos otros de otros. Así venía en los estados financieros, en las cuentas públicas. Y cuando son cosas tan ambiguas, hay que tener la mira puesta en esas cosas. Vean, el otros de otros me recordó a actividades sustantivas. Ahí puede entrar cualquier cosa, ¿no? Entonces, mientras se necesita una auditoría a fondo sobre ese asunto para ver cuánto les toca, porque era muchísimo dinero. O sea, si uno divide 21 millones de pesos en servicios personales para año y medio, que es en lo que consistía el estado financiero, tocaría de 1.1 millones al mes. O sea, qué buena vida a costa del erario se daban algunos científicos que ahora en los medios nos los quieren hacer pasar como víctimas, ¿no? Y por ahí no encuentro ahorita ese tweet que yo tenía, pero resulta que por ahí una persona de la audiencia me pasó un dato que a mí se me hizo muy interesante, de que ya de hecho existía
otra, otra área que ya realizaba estas funciones, un organismo que se creó desde los 80s, que también asesoraba, aquí está. Miren, otro ente para asesorar al gobierno en materia de ciencia, tecnología e innovación, es decir, crearon al Foro Consultivo Científico y Tecnológico para asesorar al Ejecutivo, aun cuando ya existía un ente asesor de en ciencia. Genios, les digo que las asesorías son el negocio de hoy. Y vean, acá ya existía otro organismo, ¿no? Que también, que es el CCC, el Consejo Consultivo de Ciencias. Es el órgano permanente de consulta del Gobierno de México a través de CONACYT sobre la planificación nacional de las políticas y las prioridades científicas y tecnológicas de México. Es decir, ¿cuántos organismos hay que crear para asesorar al gobierno en materia de ciencia y tecnología? Evidentemente, todo este asunto del foro, aunque a algunos les indigne, pues era un mecanismo para entregarle dinero y para maicear a las élites científicas. Y eso también explica pues muchos de los deslindes y de quienes apoyaron estos grupos. Entre el sector de Morena, por ejemplo, vimos que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues apoyó y les dio ahí un espaldarazo, dijo que había que... condenó que la fiscalía se les fuera encima a los científicos, y también Ricardo Monreal, que da clases en la UNAM. Recordemos que Claudia Sheinbaum pues salió de la UNAM, que ahorita le voy a entrar un poco a ese tema, y Ricardo Monreal pues está dando clases en la Facultad de Derecho. Entonces él dijo que él no iba a ir en contra de su alma mater, una cosa así, ¿no? Bueno, no es su alma mater, pero que no iba a ir en contra de la universidad en la que él pertenecía y estaba dando clases y demás. Entonces, de alguna manera, pues no se quisieron meter en broncas, ellos dos que tienen un pie metido ahí en la UNAM, con las élites de la UNAM, que llegan hasta el rector. Por eso el rector Graue, pues luego respingó por este asunto, ¿no? Porque muchos de los grupos de las élites académicas funcionan como una mafia, como bien lo dice aquí en el reportaje de Valderas, ¿no? Es decir, se van cubriendo las espaldas entre ellos. Entonces, cuando vieron que la fiscalía se les iba encima, de manera cuestionable, si hay que decirlo, pues empezaron a saltar varios, porque pues muchos de las élites académicas en este país, y sobre todo las que operan aquí en la Ciudad de México, pues tienen muchos negocios de ese tipo. O sea, en la UNAM hay una robadera de dinero gigantesca. Recordemos que la UNAM recibe más presupuesto al año que muchos estados del país. Entonces, pues ahí también hay manejos cuestionables y relaciones políticas muy, muy cerradas. Y es la parte que yo quería entrarle, o sea, porque yo por ahí tuve una polémica, porque después de que salió este asunto, la derecha contraatacó diciendo que la hija de Claudia Sheinbaum estaba recibiendo $1 millón de pesos de CONACYT para capacitación y becas, ¿no? Y ahí se hizo todo un escándalo. Yo la verdad me enganché y aquí sí me equivoqué, porque fue una cosa, yo decía que me volía muy mal que la hija de una influyente política reciba tanto dinero del gobierno. A mí se me hacía una cantidad muy, muy grande. Y por ahí señalé que este fue mi error. Y lo voy a comentar aquí con todas sus letras, ¿no? Si uno dice que el gobierno tiene que ser autocrítico y el observador tiene que ser autocrítico y demás, uno también tiene que ser autocrítico cuando mete la pata, ¿no? Y aquí sí me pasé. Dije que se debía sancionar este asunto que pinta a un caso de corrupción dentro de la 4T. Y la verdad es que no me había metido tan a fondo, no tenía todos los elementos y no lo afirmé, pero sí insinué que era un caso de corrupción, y ya después salí a comentar que era un error, ¿no? Porque se me fueron encima mucha gente, muchos aplaudidores de Claudia Sheinbaum, y hasta cierto punto yo creo que tenían razón en su crítica, porque sí me pasé yo, ¿no? Yo me había limitado como a revisar los montos que estaban dando para las becas de posgrado, que en el resto del mundo en dólares son 1,375, son algo así como 26,000 pesos al mes. Entonces, pero yo no estaba contando que a las becas en el extranjero, CONACYT te paga la colegiatura de algunas escuelas, y hasta por 300,000 pesos al mes. Y además de que también revisé la plataforma de transparencia, y también le habían dado 800,000 pesos en becas a la hija de Sheinbaum,
durante 2017, es decir, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces ahí ya no se sostenía este asunto de que era exclusivo de la 4T. Entonces bueno, ahí sí yo metí la pata, me apresuré a insinuar cosas sin tener todos los elementos, pues ya hay un montón de críticas, ¿no? Que bueno, unas también no me simpatizaron mucho, pero me callé porque pues sí me merecía yo varios coscorrones por ese asunto, ¿no? Yo suelo decir siempre que el rigor en estos temas pues es fortaleza, y aquí me faltó rigor antes de andar opinando o insinuando cosas, porque nunca lo afirmé, pero sí lo insinué, la verdad. Entonces, pues creo que me sirvió de lección y fue una buena llamada de atención, porque suelo ser cauto, pero todavía debo ser más cauto en estos temas porque son asuntos delicados, ¿no? Aunque yo sí creo que sí puede haber algunos cuestionamientos de cómo se otorgan estas becas, porque ya que me metí a fondo, resulta que lo que te puede pagar el CONACYT si estudias una beca en el extranjero son 2.5 millones de pesos por 4 años de doctorado en el extranjero, porque te pagan la beca normal, que para un estudiante de doctorado aquí en México son 15,000 pesos al mes, que son como 750,000 pesos al año más o menos. No, ya con toda los 4 años de beca y demás, ¿no? Entonces, pues resulta que hay un sector de gente que pues es todavía más privilegiada, son privilegiados entre los privilegiados, que no solo les tocan beca de 15,000 pesos al mes, sino que les toca de 26,000 y además les pagan la colegiatura en universidades extranjeras. En el caso de la hija de Sheinbaum, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Ya no me voy a meter tanto con ese caso específico, porque pues ya vi que si hay a otros también les dan beca en esos mismos términos, ¿no? Entonces ahí no hay un caso de corrupción como tal, pero a mí sí me parece cuestionable pues la manera en que quién otorga esas becas, bajo qué criterios, bajo qué fines, y a final de cuentas pues también son posiciones que se reparten entre las élites académicas. A final de cuentas las personas que están dentro de CONACYT o que han estado históricamente, las personas que son directores de facultad, etcétera, etcétera, pues es un grupo muy, muy, muy cerrado. Entonces a este tipo de becas en el extranjero, que cuestan 2.5 millones de pesos por cada becario en el extranjero, más o menos, pues son hijos de científicos connotados, son hijos de políticos conocidos de no sé quién, es decir, son sus mismos cuadros. Entonces esto ha hecho que se vaya tejiendo ahí una red muy, muy, muy hermética, muy cerrada, y si no perteneces a ese grupo, no accedes a esos privilegios. Yo he conocido gente muy brillante que ha tenido proyectos, pues incluso ha mandado temas al espacio y demás, y ahorita muchos de ellos andan desempleados porque no pertenecen a estos grupos. Estas mafias científicas se reparten las convocatorias de tiempos completos para dar clases, porque recordemos que hay como dos modalidades, al menos en la UNAM y también en otras grandes universidades públicas, que son los profesores de asignatura, que les pagan por las materias que imparten, y los profesores de tiempo completo, que tienen una plaza de tiempo fijo con todas las prestaciones y demás, ¿no? Tienen ahí un cubículo y demás. Entonces, pues estos grupos operan políticamente y son sumamente cerrados. Ahora, no digo que todos los científicos y todos los académicos pues estén metidos en este asunto, ¿no? Siempre hay colados por ahí y que han tenido una participación decente y aceptable y han levantado la voz y todas estas cosas. Pero en general, este grupo es muy hermético, muy cerrado, y hay varios grupos ahí que se disputan el poder en la universidad. Un grupo de poder dentro de la universidad, por ejemplo, históricamente, pues ha sido el que está ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que lo manejaba el ex procurador general de la República. ¿Cómo se llamaba? Ay, se me fue. El que era procurador con Salinas de Gortari, pues era un grupo ahí que manejaba varios cuadros dentro del Instituto de Jurídicas. Está el grupo de los médicos, que es el más fuerte. Recordemos que van 3 periodos o 3 rectores. Los últimos 3 rectores han salido del grupo de los médicos, que empezó con Juan Ramón de la Fuente,
José Narro y ahora Enrique Graue. O sea, como si no hubiera otros grupos en la universidad, ¿no? Los médicos son los que tienen el poder desde hace mucho tiempo. Funcionan como una pequeña facción y es ahí en donde vemos cómo operan políticamente estos grupos, ¿no? Que supuestamente son científicos y ellos están dedicados a las ideas y demás, pero puro rollo. O sea, yo conozco a varios y son unos grillos completamente, ¿no? Cómo se manejan estos grupos. Está el grupo de ingeniería, que ahí es en un poco donde se desenvolvía Sheinbaum, ¿no? Recordemos que ella es doctora en ingeniería por la UNAM y tenía un peso ahí específico. Por eso la designación, digo, a lo mejor la hija sí es muy brillante y pues merece un doctorado para estudiar en la Universidad de California, que cuesta 2.5 millones de pesos. Recordemos que es hija de Sheinbaum y de Carlos Simas, otro político que fue famoso porque fue de los embarrados ahí en los videoescándalos, ¿no? Cuando salió lo de René Bejarano y lo de las ligas y todo este asunto, salió Carlos Simas a decir, no, pues yo también recibí dinero, entonces antes de que salga un video, les aviso que yo también voy a aparecer, ¿no? Y dicho y hecho, apareció a los pocos días ahí en las mismas que René Bejarano. Se divorciaron, me parece que en 2016, Sheinbaum y Imas, pero digamos que pues pertenecen al mismo grupo político. Muchos de ellos, el grupo al que pertenece Sheinbaum, se formó en el CEU, el movimiento que frenó una reforma y formó a líderes políticos. Este movimiento fue una pues huelga, el Consejo Estudiantil Universitario, que se fue a huelga en los 80s, a mediados de los 80s, para protestar pues, por muchos de los manejos que estaban ocurriendo dentro de la UNAM. Fue el gran movimiento estudiantil después del 68, de la represión brutal, y del 71. Durante mucho tiempo pues estuvo apagada la actividad universitaria hasta que se reactivó en los 80s, ¿no? Que se fueron a huelga, fue todo un tema, y varios de los que participaron en ese movimiento, entre los que aquí algunos nombres, ¿no? Imanol Ordorica, Antonio Santos, Óscar Moreno, Carlos Simas, Rosario Robles, Salvador Martínez de la Roca y Claudia Sheinbaum pasaron de ser famosos por su activismo universitario a ser famosos por su activismo en el PRD. Es decir, muchos de estos personajes acabaron migrando al PRD en el tiempo de Cuauhtémoc Cárdenas, impulsaron la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 y demás, y después en los 90. Entonces estos grupos que operan dentro de la UNAM, pues hay una facción de gente que estaba metida dentro del PRD, que pues ahora ya después cuando se desfondó el PRD, pues unos se quedaron, otros se fueron y muchos migraron a Morena. Entonces hay grupos políticos muy, muy marcados dentro de la universidad. Otro de los grupos de poder históricamente pues es el de José Woldenberg, el ex director del IFE, ¿no? Que tiene su cubículo en la Facultad de Políticas, y que está ahí aliado con otros personajes como Rolando Cordera en la Facultad de Economía. Entonces pues se mueven estos grupos, y Sheinbaum pues tiene un peso político importante en la UNAM. Hasta hace no mucho la Facultad de Políticas era manejada por el grupo de Sheinbaum y de Carlos Simas, a través de la doctora Cuellar, no recuerdo su nombre de pila, pero la que era directora de la Facultad de Políticas pues era gente de Sheinbaum completamente, ¿no? Entonces pues digo, yo sí puede ser una chica muy brillante, la hija de Sheinbaum, que se merezca su doctorado en historia, que además es en humanidades. O sea, yo también me cuestiono hasta qué punto es pues éticamente correcto, moralmente, que se destinen 2.5 millones de pesos, como decía un tuitero o gente que estaba tuiteando a partir de lo que yo publiqué, que después pedí, reconocí, acepté mi error públicamente, de que exacerbé un poco mis juicios, pero ¿de qué sirve gastar 2.5 millones de pesos para que un estudiante vaya a una universidad carísima extranjera a estudiar historia y luego qué? O sea, ¿va a regresar a dar clases en México o se va a quedar por allá a dar clases? Es decir, el gobierno mexicano está gastando muchísimo dinero en formar a estas personas,
pero luego cuando regresan pues no tienen oportunidades porque precisamente está sumamente cerrado este asunto, y los pocos que van a estudiar al extranjero pues regresan aquí y ocupan posiciones de poder en muchos casos, porque pues también el malinchismo que hay aquí no es lo mismo un título que venga de fuera que un título de aquí de doctorado de la universidad, ¿no? Ya sabemos cómo somos aquí de malinchistas en muchos aspectos, de clasistas también, y pues estas élites universitarias son sumamente clasistas. Entonces todo ese tipo de cosas pues sí apantallan, y eso les permite a las élites que ya están en el poder pues seguirse manteniendo en el poder, ¿no? Porque pues si vas a competir para un puesto, en un trabajo, en el gobierno, por ejemplo, o dentro de la universidad por una plaza de investigador en un instituto, pues siempre el currículum de haber estudiado en Cambridge, o en Oxford, o en Harvard, o en todas estas universidades, pues pesa mucho en esos asuntos, aunque no necesariamente va del todo vinculado con la capacidad. Obviamente también ningún grupo político es absoluto, ¿no? Siempre hay excepciones a esta regla. Hay gente que se cuela por ahí entre las grietas del sistema y que puede, pues puede ser una persona capaz y todo eso. O sea, yo no quiero decir que estudiar en el extranjero sea malo. Yo tengo un amigo ahorita, por ejemplo, que está estudiando precisamente en Oxford, está viviendo su sueño y me parece muy bien, o sea, es muy buena experiencia esa, ¿no? Para él. Pero la pregunta es, y consiguió el beca por otro lado, por el gobierno británico y demás. O sea, está muy bien esa parte, yo no estoy en contra de eso. Mi cuestionamiento es, pues, ¿de qué le sirve al Estado mexicano invertir 2.5 millones de pesos por cada uno de estos doctorantes en el extranjero si llegan aquí y luego pues no hay donde puedan ejercer, no hay un instituto de ciencia y tecnología que opere o que esté generando desarrollo tecnológico para impulsar el desarrollo económico del país, ¿no? Y pongo un ejemplo, o sea, sí, muchas personas preparadas en el extranjero y demás, pero cuando llegó la reforma energética se decía, pues es que no tenemos la tecnología para aguas profundas, ¿no? O ahorita que el gobierno de López Obrador reconoce que hay un déficit brutal de médicos especialistas. Entonces, ¿en qué se está invirtiendo el dinero? O sea, no tenemos médicos especialistas y lo vimos ahora con la pandemia, que hasta pues estuvo todo el tema de que trajeron médicos de Cuba y demás. Y al mismo tiempo pues estamos gastando mucho dinero para que algunas personas, en su mayoría que pertenecen a estas élites académicas, pues puedan inflar su currículum y puedan beneficiarse ellos individualmente, ¿no? Pero no hay un proyecto de Estado que permita potencializar o que permita justificar esos asuntos. Sobre todo en el sector de las ciencias exactas o las ingenierías, yo creo que tendría más sentido ese tema de estudiar en el extranjero, ¿no? Hay laboratorios en otros países que no tenemos aquí. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo que como parte de un taller científico fui a San Diego, al Instituto Salk, entre otros, y había unos laboratorios increíbles. Había, por ejemplo, un simulador de terremotos que veía cómo construían una casa, un edificio entero dentro de una plataforma que se movía y la podían operar a su antojo los científicos para medir cómo desarrollar mejores construcciones en contra de terremotos. O sea, ese tipo de cosas pues no tenemos aquí en México a ese nivel. Entonces, para el caso concreto de las ciencias duras y la tecnología, pues creo que todavía tendría más sentido invertir en gente del extranjero, pero pues con la condición de que regresaran aquí, desarrollaran algo que le sirva al país, ¿no? Pero pues está atrofiado, entonces estás generando muchísimos doctores y gente sobrecalificada, como te dicen en muchos trabajos. A mí me lo han dicho en algunas ocasiones, no, es que tú estás sobrecalificado, no eres apto para este trabajo. Que al mismo tiempo no encuentran lugar para dar clases y que pues ahí andan ahí peleando porque les den materias. Es decir, estamos generando muchos doctores, muchos maestros y demás, y no le está siendo redituable para el país. Esa me parece una crítica estructural que es pertinente, ¿no? Y por eso México tiene el mayor número de fuga de cerebros de América Latina.
fuga de cerebros, la diáspora del conocimiento. Es decir, pues como mucha de esa gente que cuesta mucho dinero prepararla, regresa y no encuentra oportunidades, se acaba yendo al extranjero. Entonces el gobierno mexicano está invirtiendo una gran cantidad de recursos para preparar a gente que se termina yendo a otro lado porque pues aquí no encuentra las oportunidades que requiere, ¿no? Entonces estructuralmente hay un problema muy muy grave en este asunto. Entonces pues como podrán ver, pues mucho tiene que ver con la política. Entonces pues más allá de que algunos hijos de políticos o demás pues estén en su derecho legalmente de ganarse estos espacios, también influye ahora sí que el influyentismo de los grupos políticos que tienen peso dentro de la universidad. Esas becas no se las dan a cualquiera, aunque en teoría sí, de repente hay uno que otro colado, como les comento, pero en general son como posiciones reservadas para las élites y sus grupos. Entonces ahí van protegiéndose las espaldas, se van retroalimentando de entre ellos y tenemos una mafia científica en México que durante mucho tiempo fue muy comodina. Pero bueno, ya me colgué bastante con ese asunto, pero quería dejar muy claro esa parte antes de entrar al otro tema, que es el de la sucesión presidencial. Y es que fíjense, el 27 de septiembre resulta que se reunieron Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que da toda la impresión de que fue ahí una operación, ya empezó la operación política en serio de Adán Augusto López como secretario de Gobernación para tratar de limar asperezas entre dos suspirantes a la sucesión presidencial en 2024 por parte de Morena. Claudia Sheinbaum, que es, digamos, la política más cercana ideológicamente a López Obrador, de las que está ahí en la baraja, ha sido una aliada de López Obrador desde hace muchos años, desde que estaba en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, cuando López Obrador era jefe de gobierno. Ha sido una incondicional de López Obrador, estuvo en todo el proceso de echar adelante Morena, y por otro lado pues está un personaje como Ricardo Monreal, que también fue aliado durante mucho tiempo de López Obrador, fue su jefe de campaña en 2012, iban muy de la mano hasta que López Obrador le encargó irse a la alcaldía de la Cuauhtémoc con la promesa o con el plan de ahí brincar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y a la mera hora, pues hay unas maniobras que no le gustaron a López Obrador, algunos acercamientos que tuvo Monreal con grupos de derecha, le terminó pintando un violín, impuso López Obrador a Sheinbaum para la jefatura de la Ciudad de México, y de ahí hubo un rompimiento y un distanciamiento con López Obrador. Luego ahí medio negociaron y acordaron que López Obrador le iba a dar la coordinación del Senado a Ricardo Monreal, como para tratar de limar asperezas, que no se fuera con la oposición, y terminó aceptando Monreal, ¿no? Pero ya ahorita que ya empezó la carrera presidencial, pues vemos que anda muy movido Ricardo Monreal porque quiere disputar la grande, ¿no? Yo en lo personal creo que no le va a alcanzar mucho las fichas, pero está interesante cómo se está acomodando el tablero. Y por ahí ahora que reconocí mi pifia, de que sobredimensioné las cosas sin tener todos los elementos, me decían, claro, ya te salió tu corazón a favor de Marcelo Ebrard, seguro tú estás a favor de Marcelo Ebrard, y por eso golpeas a Claudia. Y no, digo, la verdad, pues a mucha gente le cuesta como trabajo entender que pues uno pues puede estar ajeno a estos temas, ¿no? Por ahí había una frase que me encantó de Juego de Tronos, que viene muy, muy a colación con estos temas de la serie Game of Thrones, y sale Jorah Mormont, un personaje, por ahí decían que era Lord Friendzone, ¿no? Me dio mucha risa ese asunto. Para quienes vieron la serie, pues les va a hacer mucho sentido. Pero hay una frase que dice: el pueblo llano, cuando reza, pide lluvia, hijos sanos y un verano que no acabe. No les importa que los grandes señores jueguen a su juego de tronos mientras a ellos los dejen en paz. Se encogió de hombros, pero nunca los dejan en paz. Y esa es la frase, ¿no? Es buenísima porque describe muy bien cómo es el Juego de Tronos y cómo es la política. Cuando los de arriba se pelean, pues aparentemente no
la gente del pueblo, digamos, pues está en su propia lógica, pero les acaba perjudicando, les acaba afectando de alguna u otra manera este Juego de Tronos. Entonces, como se puso muy intenso este asunto en las últimas semanas, voy a platicar un poco de cómo yo veo cómo se están jugando las piezas en la sucesión presidencial, principalmente en Morena. Ya después ya le he dedicado algunos temas a la oposición. Por ahí anda Ricardo Anaya haciendo una campaña para decir que es otro perseguido político por las inconsistencias de la fiscalía en las acusaciones en su contra y demás. Como se me hace mucho rollo lo de Anaya, él lo dejaré para otra ocasión, ahora que acabo de publicar sus videos. Y pues vamos a entrarle a lo de Morena, ¿no? Voy a analizar algunos pros, contras y cómo están sus posibilidades, así de manera breve para los que no están muy metidos en el tema, ¿no? Primero, ¿qué es lo que yo veo a favor y en contra de Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum tiene algunas cosas a su favor. Uno, pues que es la predilecta de López Obrador y que a final de cuentas López Obrador va a ser el que va a tener que tomar la decisión. Entonces, si de por él fuera, dejaba a Sheinbaum, porque además López Obrador pues le encantaría pasar a la historia como el presidente de México que abrió las puertas a una mujer para la presidencia del país. Yo sí creo que ya a México le hace falta una mujer en la presidencia de la República. Aunque a mí en lo personal no me entusiasma ni Sheinbaum, ni Ebrard, ni Monreal, ¿no? Ninguno de los tres me entusiasma particularmente. Pero pues le vendría bien a que un país tan machista como México pues tenga una mujer como presidenta. Y bueno, algunas de las fortalezas de Claudia pues creo que está identificada con el partido, es la que podría llevar a cabo el programa más apegado a lo que ha planteado López Obrador, de primero los pobres, toda esta parte, con todo y que ya, como lo comentamos, pertenece a una élite científica, pues ha estado más cercana a los movimientos sociales que los otros dos, ¿no? En general, con sus matices y demás, pero digamos que está más identificada con ese sector, sobre todo en la Ciudad de México. ¿Cuál es el gran problema que tiene? Y creo que también entre sus cosas a favor, que ha hecho un buen gobierno en la Ciudad de México en lo que hasta ahora, ¿no? En lo que llevamos. También con la segunda que pues está muy cobijada con López Obrador y no sabemos cómo operaría Sheinbaum sin el cobijo y el respaldo tan grande que ha tenido López Obrador. Porque recordemos, o sea, en el tablero político le había ganado la partida a Ricardo Monreal en las encuestas, en todos lados, para la candidatura a la jefatura de gobierno. Y ahí López Obrador metió su mano para meter con calzador a Sheinbaum, ¿no? Que fue lo que ocasionó el rompimiento. Y ahora en la Ciudad de México, pues vimos cómo políticamente pues, no se operó como se debía y le partieron la ciudad en dos. O sea, ese antecedente es preocupante. ¿Cómo va a operar Claudia Sheinbaum si llega a la presidencia de México? A mí es un tema que me preocupa, porque no para nada es una operadora política capaz. Entonces, dejarle, o sea, por ejemplo, temas tan delicados como la relación con Estados Unidos, los golpeteos constantes de la oposición y demás. Yo creo que cuando han puesto, o sea, como funcionaria se me hace muy buena Claudia Sheinbaum, pero como para jugar este Juego de Tronos se me hace que le falta todavía. Yo no veo un operador así tan capaz y lo vimos en la Ciudad de México, pues cómo la oposición le hizo un boquete de la mitad de las alcaldías, ¿no? Entonces siempre que Sheinbaum y en Tlalpan le pasó lo mismo un poco, siempre que ha sido puesta a prueba en este Juego de Tronos queda a deber. Entonces esa parte se me hace preocupante y a mí me genera muchas dudas de cómo operaría, cómo sería su relación con los gobernadores, toda esta parte, con la oposición, cómo contendría a Sheinbaum a un bloque opositor que está volviéndose cada vez más reaccionario y más hacia la ultraderecha, incluso fascista. No sé, a mí me genera muchas dudas de hasta dónde podría con ese paquete, ¿no? Que es muy grande, o sea, no es cualquier cosa.
Pero bueno, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, como lo comentamos, ¿no? Creo que de las tres también es la menos ambiciosa de esta terna, entonces eso también juega a favor, aunque pues también opera políticamente, como les decía, pues ahí tampoco es hermana de la caridad, o sea, los movimientos ahí que les estaba comentando en la UNAM, pues hablan de cómo también es un grupo de poder, ¿no? A final de cuentas. Pero bueno, en el caso de Marcelo Ebrard, yo creo que sus ventajas es que es un operador político aceptable, sobre todo con las élites. Se sabe llevar muy bien, es muy buen funcionario, sabe jugar el Juego de Tronos bastante bien. Por ahí ha tenido una muy larga alianza con López Obrador, se ha distanciado también en 2012, cuando ambos chocaron por la sucesión presidencial. Y me parece que es un funcionario también muy, muy capaz, sabe resolver problemas y por eso prácticamente López Obrador lo ha designado como el vicepresidente en funciones, ¿no? Aunque en los hechos oficialmente secretario de Relaciones Exteriores, opera como si fuera vicepresidente y por eso vemos que ahora en la comparecencia en el Senado le preguntaban cosas que le tocaban al secretario de Gobernación, ¿no? Como todo el tema de los migrantes aquí, pero pues Ebrard está metido en donde están los problemas y por López Obrador lo tiene ahí o le ha dado tanto juego porque es quizá el personaje más capaz del gabinete. Entonces no es un tema menor. ¿Cuál es el problema con Ebrard? Que es demasiado elitista. O sea, él se lleva muy bien con las élites, sabe operar con los grupos de poder, tejer redes ahí con las élites en Washington, a nivel internacional, con los grupos empresariales, con los medios de comunicación, se sabe mover en esas aguas, ¿no? Pero es sumamente incapaz de generar una base social, que fue por lo que en la Ciudad de México no le alcanzó para dejar a un sucesor y acabó quedándose Mancera, ¿no? Y ya sabemos todo el desastre que al mismo Ebrard le salió contraproducente porque después lo persiguió políticamente Mancera con el tema de la línea 2 del metro, que es otro tema que le pega sobre todo a Marcelo Ebrard, con todo y que pues está ya muy callado el asunto, ¿no? Yo no sé si hasta qué punto ahí hubo una operación política para tranquilizar a varias de las víctimas de la tragedia, porque para la magnitud de lo que fue, creo que no se ha hecho el suficiente ruido mediático, ¿no? sobre ese tema. Después de que se publicó el informe y la auditoría, y como que quedó volando, como que nadie o muy pocos se han metido de lleno a ese tema del derrumbe de la línea 12, que le podría resurgir a Ebrard en estos 3 años, ¿no? Y me parece también que las ambiciones de Ebrard también son bastante cuestionables. Durante su sexenio en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues hubo negocios privados, como el tema de los autobuses, que digamos familiares suyos y gente cercana a Ebrard se quedó con las concesiones de varias de las líneas de transporte público, el negocio de la supervía, esta vialidad privada o de pago que se realizó, pues tenía también ahí unos intereses inmobiliarios y de bienes raíces en un sector de la ciudad. Ahí gente cercana a Ebrard hizo muchos negocios. El tema del el segundo piso del periférico, pues lo acabó haciendo privado al estilo de Peña Nieto en el Estado de México, ¿no? Entonces, todo el tema, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que fue creación de López Obrador, pues se acabó desfondando durante la administración de Ebrard, que no es afín a las causas populares, ¿no? Y también por eso le cuesta trabajo conectar con la gente de abajo a Ebrard, que realmente pues es un político de centro, no es un político de izquierda, nunca lo ha sido. Él siempre ha defendido una política más socialdemócrata, y sabemos que los socialdemócratas pues se manejan como centroizquierda, pero realmente son centro-derecha en algunos casos, ¿no? Entonces esa parte, todo eso se me hace muy también problemático de que Ebrard se quedara con la presidencia de la República en 2024. En el caso de Ricardo Monreal, creo que entre sus virtudes es que es el operador político más hábil de los tres, sin duda alguna. O sea, yo le he visto unas jugadas a Monreal que digo, órale, si es
bastante bueno para hacer amarres ahí entre abajo y también arriba. O sea, sabe operar con las élites, se mueve muy bien, a veces demasiado bien, y eso es lo que le genera desconfianza a López Obrador. Y también sabe operar abajo, sabe resolver conflictos ahí cuando la cosa está caliente. Entonces, digamos, para operar, me parece el político más capaz de los tres. ¿Cuál es el gran problema de Monreal? Pues que es bastante mañoso y que es ambicioso también, tiene la mira muy puesta en sus objetivos personales, y eso no necesariamente le viene bien al país, ¿no? También por el hecho de que pues el país no sé qué tanto beneficio genere pues estar gobernado por alguien que está tan metido viendo sus intereses personales. Y eso también le ha provocado pues un distanciamiento grande del sector y un enfrentamiento con el sector de los puros dentro de Morena, ¿no? Entonces esa parte creo que es el gran talón de Aquiles de Monreal, que es un operador político como pocos hay hoy en día en México, ¿no? Y que también le sabe muchas cosas, o sea, tanto Ebrard como, bueno, los tres le saben muchas cosas a López Obrador, pero aquí es en donde se pone bueno el Juego de Tronos, porque aunque muchos digan, bueno, pero Monreal tiene oportunidades de contender, porque pues no lo quiere López Obrador, ahí le ha impuesto la ley del hielo y demás. ¿A qué le están apostando? Y al mismo tiempo pues es muy evidente que traen una alianza política ahí Ebrard y Monreal. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué traen una alianza si los dos van a chocar en algún momento por la sucesión presidencial? Desde mi perspectiva, lo que se está aquí fraguando es que si hacen, digamos, la contienda se queda entre Ebrard y Sheinbaum, pues sería 50-50. Lo que está tratando de impulsar esta alianza de Ebrard con Monreal es meter a Monreal como un tercero ahí en la disputa, y en tratar de que cada quien vaya juntando fuerzas por su lado, y a la mera hora le van a aplicar el 2-1, o eso es lo que van a intentar para vencer a Sheinbaum, que es la que lleva mano, porque es la predilecta de López Obrador, ¿no? Para nadie es un secreto. Entonces, Ebrard y Monreal, desde mi perspectiva, le están apostando a cada uno generar su alianza o generar bonos a su candidatura. Ebrard moviéndose con las élites a nivel internacional, ubicando a varios personajes afines en el gabinete, en sectores estratégicos, y Monreal algo parecido, solo que Monreal pues tiene los hilos a nivel nacional de las estructuras de Morena, por ejemplo a la hora de poner gobernadores, alcaldes, todo eso. Monreal, que diga, tiene una estructura ahí que le está disputando el poder a los puros. Los puros, que es el grupo de Sheinbaum, que tienen el control del Consejo Nacional y todas estas cosas todavía, no saben operar políticamente. Entonces a lo que le están apostando es a Monreal, al menos, es a tratar de hacer los amarres necesarios, ganarse a muchos políticos, sobre todo a nivel territorial, y a partir de ahí pues tratar de doblar a Sheinbaum. Cuando llegue el momento de que López Obrador tenga que elegir entre los tres, el hecho de que una alianza Ebrard y Monreal que decida romper con Morena le metería en un predicamento a López Obrador y a la sucesión presidencial. Hay que ver cómo se articularía la oposición, ¿no? Que está muy, muy debilitada y que tiene muy pocas posibilidades de ganar en 2024, pero el hecho de que haya un riesgo de ruptura grande en Morena sí pondría en vilo la sucesión presidencial. En cambio, si López Obrador opta por Ebrard o por Monreal, yo no creo que vaya a optar en ninguno de los casos, ¿no? Pero en un escenario hipotético, el grupo de los puros no rompería con la decisión de López Obrador. Entonces, a lo que le están apostando Ebrard y Monreal en esta alianza es a ver si las fichas les alcanzan para presionar lo suficiente y obligar a que López Obrador se incline por uno de ellos dos, que sería Ebrard en todo caso, y ya se podrían hasta aliar
para repartirse el próximo gobierno entre ellos, ¿no? Entre el grupo de Ebrard y de Monreal. Y Monreal podría tener posibilidades de la sucesión presidencial que viene. O sea, como proyecto a largo plazo me parece que no sería tan descabellado ese asunto, ¿no? Porque yo creo que un tipo tan colmilludo como Monreal no creo que crea realmente que tiene posibilidades de ganar la elección presidencial en 2024. Sería demasiado soberbia, yo creo, pensar que le alcanzan las fichas cuando no trae tantas en el tablero, ¿no? Pero si pacta una alianza de largo plazo con Ebrard, podría llegar a la presidencia de la República en la próxima. Del mismo modo que Ebrard ahorita pues se ha vuelto una pieza fundamental para el gobierno de López Obrador, ese papel lo podría jugar Monreal como el gran operador de Marcelo en caso de que llegara a la presidencia, y que a Marcelo le vendría bien un operador de la calidad de Monreal, que fue lo que nunca tuvo en la Ciudad de México, donde su operador es Mario Delgado, que Mario Delgado pues siempre que ha sido puesto a prueba en esos asuntos, pues ha quedado a deber. Tan es así que no se pudo quedar con la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ahora como presidente de Morena pues tiene muchos problemas que los ha ido resolviendo Monreal. Se hablaba de que a los lugares donde iba Mario Delgado por todo el país a designar las candidaturas para las intermedias, pues acababa todo hecho un lío, y luego iba Monreal detrás de donde pasaba Mario Delgado a calmar las aguas y a operar políticamente. Entonces esta alianza de Ebrard con Monreal no hay que descartarla. O sea, yo creo que sí tienen posibilidades reales de disputarle la presidencia o la candidatura presidencial de Morena a Claudia Sheinbaum, que digamos lleva ventaja Sheinbaum en este aspecto, pero no la tiene fácil, se tiene que poner las pilas. Y ahí es en donde yo tengo mis dudas de hasta qué punto le va a alcanzar a Sheinbaum mover sus fichas en el tablero, ¿no? Porque yo la veo muy limitada en estas cuestiones de operación política. Obviamente ella tiene el respaldo de las bases de Morena, entonces tampoco es un tema menor. Y aparte, pues si es la elegida del presidente, pues va a ser, pues ya ahí puede ganar, aunque los otros dos se le echen en contra y decidan romper. Sí podría ganar, pero sería una diferencia muy apretada, que sí pondría en riesgo la sucesión presidencial para López Obrador. Que si alguien sabe de operación política en este país, se llama Andrés Manuel López Obrador, que también es un político muy pragmático. No hay que perderlo de vista. Aunque su corazoncito pueda estar con Claudia, si las condiciones se le complican, por ahí puede optar por alguno de estos dos o por otro tapado que esté ya teniendo en cuenta por ahí, ¿no? O sea, a López Obrador tampoco hay que subestimarlo como operador político, porque ha hecho unas cosas, pues unas verdaderas hazañas en términos de operación política. Entonces hay que ver cómo se van construyendo este juego de alianzas y este juego de tronos, que se está poniendo muy, muy interesante. Y como pues habrán visto, pues yo realmente no tengo preferencia por algún... Realmente, de los tres, el único con el que ahí medio he tenido conversaciones o cosas así es con Ricardo Monreal. Precisamente cuando la campaña del 2012, cuando era el coordinador. Y digo, los tres me parecen políticos bastante capaces. Están los pros y los contras que yo le veo a cada uno, ya los mencioné. Ninguno de los tres me entusiasma particularmente, la verdad. Creo que va a ser un escenario muy difícil el próximo sexenio, quede quien quede, porque llenar los zapatos de López Obrador no va a ser cosa fácil para ninguno de estos tres. Y pues me preocupa cómo lo que ocurre en el país después de 2024, ¿no? Pero bueno, creo que al mismo tiempo pues los tres son políticos hábiles, cada uno con sus fortalezas, debilidades, y que va a estar muy bueno cómo se dé este juego de tronos. No hay que perder de vista. Recordemos que pues tan le fue mal a Sheinbaum en la operación política de la Ciudad de México, que López Obrador le mandó a Martí Batres, y Martí Batres está muy enfocado, que es un buen operador político. Había estado muy debilitado en el Senado, y lo mandaron a la Ciudad de México para también él abrirle cancha, y que posiblemente él sea el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces él está muy metido en temas de la Ciudad de México, y que también va a ser
interesante porque al final de cuentas es el principal bastión de Morena a nivel nacional, con todo y la partida por la mitad que les hizo la oposición últimamente. Pero pues eso. A nivel nacional creo que los hilos los trae Monreal con las bases de Morena. López Obrador no ha metido mano directamente en lo de la dirigencia nacional, y creo que también por eso va a ser muy interesante ver la ficha de Mario Delgado, si permanece estos 3 años al frente de la dirigencia de Morena. Pues ese sería un punto para la alianza de Brad y de Monreal, y si lo tiran, pues eso le ganaría puntos a Sheinbaum en la sucesión presidencial. Después de lo que vimos en las elecciones intermedias, parecía que era un momento propicio para quitar a Mario Delgado de la dirigencia después de los problemas que hubo, pero ahorita yo los veo muy tranquilos. Yo no veo que vaya a haber un intento de arrebatarle la presidencia de Morena, y me parece que esa es una posición clave en la sucesión presidencial, porque a final de cuentas el presidente Morena pues tiene muchas facultades para designar candidatos y demás. Lo estamos viendo como pasó ahora ya en días recientes con Mario Delgado promoviendo a Susana Harp para la gubernatura de Oaxaca, ¿no? Respaldada por Monreal, etcétera. Es decir, hay un bloque ahí político que no tiene el control del aparato burocrático de Morena, pero que sí está teniendo mayor peso incluso que los puros a nivel territorial. Entonces esa es como se está desarrollando el tablero político en este Juego de Tronos. Pero bueno, me gustaría quedarme todavía un ratito más, pero se me está haciendo tarde para otros asuntos que tengo. Entonces, pues muchas gracias por seguirme la pista en estos asuntos, a pesar de las pifias que uno pueda tener. Uno luego se equivoca, pues uno no es perfecto, no tiene la obligación de ser perfecto, pero yo creo que por honestidad, pues hay que reconocer cuando uno se equivoca. Cuando le quieren achacar equivocaciones a uno que uno mismo en su examen autocrítico no reconoce, pues ahí sí con la pena, pues pasen a la siguiente ventanilla, por favor, porque aquí se van a topar con pared. Pero cuando uno recapacita y reflexiona y dice, sí, yo aquí me excedí, tengo que ser más cuidadoso, más cauto en estos asuntos, creo que se vale la crítica. Entonces, pues bueno, uno como periodista está muy expuesto a todas estas cosas. Yo siempre he pensado que uno sobre todo que tiene ahí varios grupos a los que no les cae muy bien, tiene que ser muy cuidadoso con todo lo que dice y publica, a veces a niveles ya ridículos, porque sí soy cuidadoso, pero pues ahora se me fueron un poco se me pasó la mano. Porque yo y digo, fue un tema menor, ¿no? El de ahorita, pero si yo cometo una pifia grave, que tenga mal unos datos en un reportaje, una cosa así, todos los grupos que me traen ganitas, el lobby farmacéutico, el lobby energético, los del FONCA, ahora los defensores de la mafia científica y demás, pues se me van a ir encima. Entre ellos también los defensores a ultranza de López Obrador y de la red AMLO, que tampoco soy un personaje de sus simpatías. Entonces, el día que yo meta la pata en serio, todos esos grupos se me van a venir encima. Y pues yo estoy incluso, pues ya, yo soy muy consciente de esa situación. Y pues si nos toca en un momento dado, pues dejar el periodismo, pues ni modo, ¿no? Así será. Vamos a hacer lo posible porque no suceda. Procuraremos no darle pie a estos grupos para que lo hagan pedazos a uno, pero pues es parte de la lucha en la que uno está metido y demás, ¿no? Entonces, más allá de que pues reconocer los errores es difícil porque te los van a recordar de aquí a toda la vida, y entiendo por qué los políticos no reconocen sus errores. Pues yo no soy político, entonces a mí lo que más me importa pues es dejar en claro que aunque de repente uno se pueda pasar en ciertos temas, pues no hay un dolo detrás, ¿no? Y con este tema de Sheinbaum pues sí me excedí, porque yo también muchas veces trato de no ser condescendiente con la Cuarta Transformación, con la que yo tengo ciertas afinidades en ciertos temas, como este asunto de primero los pobres. Ahí yo tengo una afinidad con el movimiento de la Cuarta Transformación y tengo muchas otras críticas. Entonces, así como soy muy autocrítico conmigo mismo, también soy muy crítico de la 4T,
y pues a veces me paso de desconfiado y pues pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos, ya se me hizo muy tarde. Échenle un ojo ahí al canal de YouTube, Manuel Hernández Borbolla, ahí estamos subiendo el material que vamos pudiendo. Está también la página en Facebook, Manuel Hernández Borbolla Periodista, y pues está el Twitter, que donde estoy ahí de tiempo completo peleándome con medio mundo, que a veces es bastante desgastante. Ya me urgen unas vacacioncitas para desconectarme completamente de todo lo de la política durante unas semanitas. Y pues nada, muchas gracias por estar al pendiente. Y por aquí nos encontramos. Me dará gusto leer sus comentarios, saber cómo ven este Juego de Tronos, conocer sus impresiones, cómo ven este análisis. Y pues nos seguimos leyendo. Chao, chao.